10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Hay tanto para aprender sobre ese tema, que la verdad que si uno agarra el manual de lo que se hace en los medios de comunicación y nos tienen que poner una evaluación, -3, no es 0, -3. Y los organismos responsables de la difusión, peor todavía, Servicio Penitenciario y sobre todo la Policía de la Provincia de Misiones. Con respecto al suicidio, todo lo que no hay que hacer está en los medios de comunicación. Y los principales responsables somos nosotros. Que no nos interesa, no nos formamos y la verdad, y si se suicidó, se suicidó. ¿Qué va a hacer? Estamos en esa, ¿eh? Esta es una sociedad cruel, donde no importa el dolor del otro. Está con nosotros la doctora Mirta Soria, es voluntaria de la Asociación Civil Defender la Vida, que trabaja la temática de prevención del suicidio. Señora Mirta Soria, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por preocuparse y ocuparse de esta temática que tanto tiempo estaba estigmatizada. Ahora recién se está hablando más porque el gobernador, al comenzar las sesiones, lo puso en el tapete y golpeó a la sociedad realmente al decir hay muchos suicidios en la provincia de Misiones. Nosotros hace 20 años que venimos trabajando con la Asociación Defender la Vida. Algunos paran un poco, otros seguimos y estamos en esto como para hablar de este tema, porque eso era lo primero que nosotros dijimos. De esto también se habla, hablemos de defender la vida. Hablamos mucho, pero ¿se hace algo? Se logra algo, de a poquito. Por ejemplo, es remar en dulce de leche. Yo recuerdo cuando nosotros comenzamos con esta temática, Sandra, la doctora Sandra Jiménez, nos dijo, bueno, pongan un stand en la primera Expo Mujer. Nosotros no lo podíamos creer y pusimos un pequeño stand. Y entonces repartíamos las cintas naranja, blanca y amarilla, que son las que nos identificaban, y la gente se preocupaba, porque nosotros obviamente pedíamos permiso, te puedo poner una cinta con este significado. ¿Por qué me pones? Y como que de eso, de suicidio, no se habla. Entonces ahí empezamos a traer, nosotros decimos, remamos en dulce de leche. Si miramos para atrás, de a poquito se hizo algo. Entonces cuando yo escuché el discurso el 1 de mayo, digo, aplauso para el gobernador porque puso y visibilizó esta temática. Entonces ahí los diferentes ministerios empezaron a preguntarnos y nosotros podríamos orientar, Ministerio de Educación, obviamente el de Salud Pública, con los doctores, con los ministros anteriores, dentro de salud mental nosotros pedíamos un refuerzo de esta dirección de salud mental. ¿Eso significa más recursos? Más recursos, porque cuando nosotros estuvimos con el programa de médicos comunitarios, hubo muchos psicólogos que estaban trabajando en los diferentes CAPS, pero después se corta el programa de médicos comunitarios y entonces quedaron pocos psicólogos que podían dar una asistencia, brindar una asistencia a la población que existía una demanda. Yo, por ejemplo, como médica geriatra, con las personas mayores que son resistentes a algún tipo de tratamiento o que no consideran que su salud mental puede deteriorarse, entonces no había quien diera respuesta. Pero después, cuando se implementa la Dirección de Salud Mental, hoy por hoy, y se nombran más recursos humanos, en donde en los CAPS existen psicólogos, en los hospitales hay salud mental, entonces nosotros podíamos derivar yo como médica podía derivar a pacientes a los diferentes CAPS para un tratamiento, para apoyar un tratamiento específico. Y desde la Asociación Defender la Vida nosotros tenemos un número de celular en donde podemos intervenir como para que se den una respuesta, una atención psicológica rápida y eficaz. Porque el tema de la prevención es el tema de la escucha, debemos tener una escucha activa, pero no tan solo la gente de salud mental, vos el que nos esté escuchando,
puede intervenir y puede tener una escucha activa, porque el problema del suicidio es un problema multicausal que afecta a diferentes ambientes, no tan solo de salud, lo social, lo económico, lo biológico, hasta lo recreativo. Entonces, se trata el tema del suicidio de que haya una respuesta, pero por cualquiera de nosotros, no tan solo por los especialistas. Obviamente, cuando nosotros detectamos un riesgo o vemos a una persona en una situación de vulnerabilidad, sí apoyamos e intervenimos como para que algún psicólogo lo asista a esta persona para que lo oriente y le pueda brindar una ayuda más específica. ¿Qué estadísticas tenemos en Misiones con respecto a este tema? Nosotros con las estadísticas no nos metemos mucho porque eso es algo que lo tiene que manejar desde Salud Pública y desde el Ministerio de Gobierno, la policía. Porque nosotros, por cada suicidio consumado, nosotros tenemos a lo mejor 20 intentos de suicidio. Y de eso no se habla. ¿Qué pasa con los jóvenes y esta temática? ¿Qué pasa con los jóvenes? Y yo creo que los jóvenes tienen poco, lo que nosotros decimos, poca respuesta a las frustraciones. O con el tema de la comunicación o el tema de los juegos, los videojuegos, viste, desde pibito, de los changuitos, están jugando con un celular, total, muere una persona y después vuelve a la aplicación, vuelve el juego y es como que esa persona vuelve a estar presente, o los muñequitos, entonces yo voy, los mato, pero después vuelvo y eso viven. Entonces es como que empezamos a tener un mal concepto o no tenemos la fuerza o la resiliencia necesaria como para enfrentar ciertos inconvenientes, porque nosotros sostenemos que la persona que tiene un suicidio consumado no es que quería morir, es que quiere dar respuesta a un dolor que está atravesando en esos momentos. Por eso es que nosotros insistimos con el tema de la salud mental. Hoy, por ejemplo, es un día precioso, espectacular, el sol, las flores, los pajaritos, todo. Pero, por ejemplo, una persona que está con una depresión no va a ver lo que vos estás viendo. Entonces, no va a ver, sí, el sol, sí, pero no voy a salir. Entonces, esa persona que está depresiva y que nosotros podemos detectar, sobre todo para nosotros los viejos, podemos ver esa depresión, entonces debe ser tratada, necesita un tratamiento. ¿Y por dónde se arranca? Se arranca primero por el familiar. Yo siempre digo, porque estoy en la parte de las vejeces, de los distintos tipos de vejeces, no tan solo el hijo o el nieto en la época de la comunicación, que todos sabemos de todo, que todos nos llenamos de una información que viene mal de pronto o bien. Sí, eso tiene un efecto narcotizante. Exacto, entonces estamos con un celular y cuando vamos a visitar al abuelo, al papá, a la mamá, al viejo ese que está en la casa, ¿qué hacemos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Preguntamos, nos contestamos y nos sentamos con un celular. Entonces, no existe esa escucha activa. En los jóvenes también no existe esa escucha activa. Uno de los mitos que existen es, si el joven está hablando de suicidio, bueno, cambiale el tema. No vamos a hablar sobre eso, no. Tenés que hablar sobre eso. Porque justamente esa persona joven, o los niños, nosotros tenemos acá niños que se han suicidado. Sí. De 11 años, de 12 años. El contexto escolar tampoco ayuda a veces, ¿no? Tampoco ayuda, porque la persona que tiene una ideación suicida nos va dejando señales, que muchas veces las pasamos por alto. Por ejemplo, ¿cuál es la primera que usted le sugiere a mamá y papá que están mirando en este preciso momento, y las madres sobre todo, que son las que más se dan cuenta que al hijo hay algo que no está funcionando? Que no está funcionando. Bueno, justamente, no está. ¿Qué pasó? Mirá, no se arregla bien. ¿Qué le pasa que no quiere ir a la escuela? Por ejemplo, en la escuela, el bullying, el famoso bullying, te da señales y te va a dar una alteración de la conducta de ese joven. ¿Qué pasa cuando el joven no quiere, o cuando el adolescente, o el mismo niño no quiere ir a la escuela? ¿Qué está pasando? Algo sucede. Porque en la primera infancia, ¿qué es lo que necesitas vos? La socialización. Nosotros no somos solos. Ahí tenés la famosa película en donde Wilson, ¿cómo se salva el náufrago? Entonces, miremos por ejemplo esa película, ¿cómo estaba solo? Entonces, inventa algo para conversar, para charlar, para decir algo. ¿Te acordás de la película?
Sí, más o menos. Belson era la pelota. Sí. ¿Viste? Entonces, por eso él se salva a través de la charla, no importaba si le escuchaba o no. Entonces, nosotros muchas veces no nos escuchamos. ¿Cómo funcionan las redes sociales en este contexto? En este contexto, o pueden funcionar bien o pueden funcionar mal. Generalmente, ¿cómo funciona? Generalmente, y hoy por hoy nosotros no tenemos una buena respuesta de las redes sociales. Pero si el joven, si el papá, si la mamá ve con quién se está comunicando, hoy por hoy tenemos nuestro caso que estamos a nivel nacional. Sí. Entonces, el control parental es fundamental. Exacto, entonces ahí tenés el tema de las redes sociales. Entonces, ¿cómo está funcionando? Si vos me decís, algunas veces te funciona bien, bueno, vamos a hacer un trabajo en grupo, pero seamos creativos. Yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, pero si yo voy a preguntar toda la inteligencia artificial, ¿qué tipo de creatividad puedo tener yo? ¿O puede tener ese joven o puede tener ese adolescente? La última pregunta, doctora Soria. Temática del suicidio, pero en nuestros adultos mayores. En Misiones, ¿qué está pasando? Nuestros mayores también están. Hay suicidios en adultos mayores, nada más que no los visibilizamos, como no visibilizamos los distintos tipos de vejeces. Vos viste la represión que hubo con los jubilados en esa marcha de los miércoles. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué hace una persona que va y te dice lo que vos estabas diciendo al principio? Voy con una receta en la farmacia y resulta que, no, o voy a tomar la mitad. No es así. Entonces, por eso es importante, y yo rescato el tema de los CAPS, de los psicólogos, la asistencia social que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. Porque ese es el primer cordón que uno se encuentra de contención. Al igual que en IPS, en nuestra obra social, por más que digamos que no, la obra social de IPS te ofrece cosas. Sí, hay muchas falencias. Por ejemplo, yo como vieja voy al teatro. ¿Quién va al teatro si no es competitivo? Debo aceptar ese estímulo, ese desafío, como para hacerlo. Entonces los jóvenes, los adolescentes que están pasando una situación de riesgo, ese papá, esa mamá que ve que no y que le dice al hijo, bueno, tenés que ir al psicólogo y el hijo no quiere, el tema de las adicciones. El tema de las adicciones es terrible, es un detonante importantísimo para tratar el tema de la prevención de suicidio. La última, entre nosotros, total, nadie nos está mirando. ¿Qué obra me recomienda para el fin de semana? ¿Cómo está la plaza local del teatro? La plaza local del teatro, y hay muchas obras. Podemos ir, por ejemplo, ahora que estamos pasando una situación económica difícil, vayamos al Centro del Conocimiento. Veamos qué está pasando en el Centro del Conocimiento. Vayamos a las redes, ahí las redes te funcionan. Centro del Conocimiento, bueno, tengo tal y tal y tal cosa. Yo, como beneficiaria de la obra social, los días martes, de 19 a 21 horas, voy gratis al CIDADE. Que está cerca, en teoría. Que está cerca, en teoría. Claro. Entonces, aceptemos esos desafíos. Aceptemos el desafío de construir un barrilete. No, yo lo hago. No, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, hablar con la persona mayor. ¿Cómo lo hacías? ¿Qué pasaba con nuestra generación? Entonces, teníamos creatividad, no estábamos tan solo con el celular. Y ese celular muchas veces nos anula. Entonces, como es bueno, es malo. Hay mucho para hablar. 30 segundos. Recomendaciones para los que nos están mirando con respecto a esta temática. Estemos atentos, estemos con una escucha activa y veamos los signos de alarma que nos pueden estar dando tanto la sociedad, las adicciones que en estos momentos están, porque hay una ley de salud mental que muchas veces lo protege al pibe que no quiere ir a hacerse asistir. Y entonces ese papá y esa mamá que pueden estar atravesando este tipo de situación, busquen ayuda, porque solo no se puede. Ha sido muy amable. Por favor. ¿La pasó bien? Gracias. Sí, re bien. ¿Me olvidé de preguntarle algo que quiera agregar? Estemos con la escucha activa y estemos atentos. Muy amable, gracias.